No, mira, a nosotros nos parece importante las preguntas, ¿sabes? Porque claro, son muchos años y describirlo en una intervención breve hizo un paneo de todo ese periodo, pero cada etapa de esa requiere pensar un poco, dedicarle un poco. ¿Y cuáles son los temas que realmente interesan a los compañeros hoy? Y trabajar un poco sobre eso, porque si no... Es lo que un poco pensamos hoy de mañana cuando estuvimos conversando sobre estos temas, abrir un poco la cosa a las preguntas que los compañeros quieran formular y a los temas sobre los cuales quieran dar opiniones o la historia, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. No, porque es más que pregunta, es un periodo desde aquella época. En el año 64, de lo que dijo Guido recién, se proclama de que en caso de un golpe de Estado en Uruguay iba a haber una huelga general. Yo tenía 16 años, creo, en el 73 cuando se viene la huelga general. Y siempre escuché de que eso ya estaba pronto de hace muchos años antes. La pregunta que siempre me hice es, ¿nunca se retocó aquello de cómo llegar a la huelga? Porque eso fue algo tan sistemático, tan hecho de decir, yo lo leí anoche y hoy yo lo tuve que dar el examen. Eso es lo que a muchos de nuestra edad nos quedó por el tintero, digamos, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que es interesante la pregunta. La compañera reclama que... No sé si se oye. Así es. Bueno, ahora sí. Es correcto lo que plantea el compañero, porque si no era como al principio, dije, una balandronada. Lo que pasa es que el tema pasó a ser discutido gremio por gremio. Primero a nivel de la dirección de los gremios. Posteriormente cada sindicato lo llevó a cada comité de base, llamábamos antes, como ahora son asamblea de delegados, a cada lugar de trabajo, abajo, bien abajo. Y posteriormente hicimos un congreso especial de comités de base, no de direcciones, del comité de base, para discutir cómo proceder en concreto, cómo se actúa en concreto en el caso de la huelga general. En el Platense, bien ahí, bien compañero, en el Platense efectivamente. Fueron solamente delegados de los comités de base, porque además no discutíamos el Congreso de la CNT, a nivel de dirección el tema. Estaba claro y unánime, pero fue discutido y por eso fue tan fácil después entrar a la huelga. Fíjense que en la madrugada del 23, bueno, el caso no está UB acá para que nos repita continuamente que el turno que entraba al Pargata vio a los milicos y ya no entró. Bueno, eso se vio en cantidad de lugares. Ya, y no solo en Montevideo, en el interior también. Turnos que entraban en la mañana a trabajar ya no entraron. Ya, ¿qué empezó? No sé si está claro. ¿Y así? Yo quisiera a ver si los compañeros pudieran ampliar un poquitito más en cosas que a mí siempre me impactaron y creo que son temas que siguen plenamente vigentes en el movimiento sindical, y es el manejo de esa dialéctica de unidad permanente, de búsqueda de la unidad del movimiento sindical, que cuando históricamente muchas veces estuvo el fantasma de la fractura, de la división, que desde lo más chico de repente de una asamblea hasta lo más grande de decir en un congreso de la central que a veces algunos tuvimos miedo de que se pudiera fracturar, ¿no? Y también el manejo de esa dialéctica de la acción, cómo nos movilizábamos, cómo lográbamos modificar la realidad de este país, con el tomarse el tiempo de un pienso, de pensar estratégicamente, de cómo, hacia dónde debería ir o debe ir el movimiento sindical, ¿no? No sé si alguno se anima a profundizar un poquito. Son dos preguntas, me parece, ¿no? Están relacionadas. Una, cómo se mantuvo la unidad en el marco de un periodo de mucho debate ideológico, de mucha lucha de tendencia. A mí me parece importante destacar
y de alguna manera trazar un paralelo, no sé si lo vamos a hacer ahora, pero de alguna manera establecer que ese debate de tendencias en los años de constitución de la unidad se enmarcaba precisamente en ese contenido clasista de que hablaba y del movimiento obrero. Es decir, un movimiento que tenía sus raíces en las distintas vertientes del pensamiento anticapitalista que existía en el movimiento obrero de aquellos años, que provenía incluso de la formación de la primera internacional de trabajadores en Europa. Hay que recordar que buena parte de la corriente migratoria de aquellos años, los trabajadores que emigraron a Europa, traían esa enseñanza incorporada a su vida. Muchos de ellos incluso, después se supo en la investigación que yo, provenían de la lucha de la Comuna de París o de los movimientos anarquistas y socialistas en España. De manera que traían una formación que contribuyó a que ese proceso de constitución de los sindicatos en el Uruguay tuviese esas raíces. Tal vez sea un mérito de quienes lo hicieron en aquel periodo, que esas raíces se hayan conservado en el transcurso del tiempo. Porque raíces de ese tipo en todos lados existieron, algunas se secaron. Aquí no, aquí por alguna razón que yo se la atribuyo a la clarividencia de las primeras figuras del movimiento sindical en el Uruguay a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Ese es el origen de las tendencias, además, porque cuando se discute la construcción de la unidad, en el movimiento obrero uruguayo convivían esas tendencias ideológicamente ubicadas. Era el socialismo y luego el comunismo, era el anarquismo, la forma de anarcosindicalismo, las distintas expresiones del anarquismo en el movimiento obrero, e incluso corrientes social cristianas también, que de alguna manera estaban también incorporadas. Y entonces, aquí se tiene una situación, por un lado, todos coincidimos en la necesidad de la unidad. Cualquiera sea nuestra ubicación ideológica en aquellos años, pensábamos que era necesario construir la unidad. Y además, a eso se agregaba que eran tiempos muy ásperos, compañeros. Eran tiempos en el que el estallido de la crisis económica en el Uruguay, con su correlato social y político, conmovía todas las estructuras. Y la lucha de los trabajadores por conservar en lo posible, por no perder tanto en su salario real, llevaba a que la lucha era casi permanente. Eso que contaba Iván de las medidas de seguridad era un reflejo a cada rato, porque la única forma que tenían esos gobiernos de resolver los conflictos laborales era la represión. Era la represión. De manera que ese sentimiento de la necesidad de construir una central única estaba de alguna manera confluyendo en la cabeza de los componentes del movimiento sindical uruguayo, provinieran de las corrientes que provinieran. Eso ayudó. Y por eso es que se explica que debates muy profundos, que se transformaban a veces en casi peleas en los congresos y en las asambleas y en las discusiones, jamás estuvo en tela de juicio el problema de la unidad. Es decir que, y me parece importante agregar además que fue una unidad acuñada en la lucha. De alguna manera, ese sentimiento de ser muchos para defendernos mejor, que de alguna manera el trabajador que salía a un conflicto, yo tengo la experiencia de UTE, pero puede ocurrir en otros lados, aprendía la necesidad de tener el hermano al lado, que le prestaba solidaridad, que lo acompañaba, ¿entendés? De manera que ese periodo consolidó el sentimiento de unidad en el seno de la clase trabajadora. Y además
nos permitió ver que aún con diferencias tan sustanciales como en el plano de la ideología tiene, por ejemplo, el anarquismo con el comunismo, con el socialismo, era posible, sin embargo, transitar juntos. Era posible. Y no teníamos temor a debatir entre nosotros, con discusiones de fuerte peso ideológico, donde unos invocaban a Bakunin y los otros invocaban a Lenin, ¿verdad? Y sin embargo hizo que se fuera soldando toda esa cuestión. De manera que eso está, me parece, de alguna manera incorporado a los genes. Y de paso lo que estoy diciendo explica un poco más cuando hablamos de clasismo, qué quiere decir, porque hoy no se usa mucho la palabra clasista, y ese sentido tiene el clasismo, que va mucho más allá, porque tiene que ver con la independencia de clase, de patrones, de gobiernos y de partidos políticos. Que nos trae otro tema que a lo mejor después lo vemos, que es la relación de gobiernos y sindicatos según qué gobiernos y según qué sindicatos, ¿verdad? No, hasta ahí que